Con el color que vayamos a utilizar para hacer el pelo, vamos a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y 6. En la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación del punto bajo hacemos un aumento. Y esto lo repetimos 5 veces más y en la vuelta número 3 terminaremos con 18 puntos. En la anterior vuelta, en la número 2, terminábamos con 12 puntos, que no os lo he dicho. Entonces en esta número 3 hacemos un punto y un aumento durante toda la vuelta y terminamos con 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. Vamos a usar un marcador porque estamos tejiendo en espiral, entonces para no perdernos, ahí hacemos uno y en el siguiente otro, 2 puntos bajos. Y enseguida de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 24 puntos. En la vuelta número 5 empezamos haciendo 3 puntos bajos y enseguida de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo repetimos 5 veces más, lo de 3 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con 30 puntos. En la vuelta número 6 empezamos haciendo 4 puntos bajos, 3 y 4 y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos esto 5 veces más y terminamos la vuelta con 36 puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos. Marcamos este primero, 2, 3, 4 y 5 y a continuación de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos esto 5 veces más y terminamos la vuelta con 42 puntos. En la vuelta número 8 empezamos haciendo 6 puntos bajos, y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 48 puntos. Ahora en la vuelta número 9 empezamos haciendo 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y enseguida de los 7 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 54 puntos. Después, desde la vuelta número 10 hasta la número 17, vamos a hacer un punto en cada punto de los 54. Una vez que tenéis ya el casquito hecho, esta tira del final la veis aquí larga, yo es que no la he escondido, la he dejado así bastante larga porque ahora vamos a poner unas tiras así por aquí alrededor,
y así esta la aprovecho y no la tengo que esconder. Así que como vosotros veáis, podéis cortarla más pequeña y esconderla, o si la queréis dejar así grande y aprovecharla, pues lo dejáis así. Entonces ahora este casco se lo colocamos en la cabeza, así un poquito inclinado hacia atrás, ¿vale? Se lo colocamos ahí. Aquí estaría el cambio de color, si no, pues el que no haya hecho cambio de color, pues por encima de las cejas, 1, 2 y 3. 3 filas por encima de las cejas, ahí colocáis el casco y así inclinado hacia atrás. La parte de detrás es esta donde tiene el hilo, la hebra esta sin cortar, esta es la parte de detrás en el medio y ahí pues se lo podéis coser o pegar como queráis, se lo unís a la cabeza. Ahora con el mismo color del pelo vais a cortar 30 tiras de unos 30 centímetros de largo, más o menos. Cortáis 30 tiras de 30 centímetros de largo y las vamos a ir colocando así, así como está esta, las colocamos así a la mitad. Ponemos esto así a la mitad y las vamos a ir colocando aquí en este punto de abajo, nos metemos y metemos una. En el siguiente doblamos la tira a la mitad, ahí dobladita a la mitad. Y en el siguiente punto ponemos otra, así metiendo y por ahí dentro. Me estoy dando cuenta de que a lo mejor alguien no sabe colocar el pelo, entonces lo voy a explicar. Nos metemos en el puntito, ahora vamos al siguiente, nos metemos en el puntito, vamos a coger por el medio donde hemos doblado, ¿vale? Vamos a coger ahí la hebra y la traemos hacia el otro lado. Y ahora estas dos hebras que quedan aquí las pasamos por dentro de eso que hemos traído hacia ese lado. Y ahí vamos colocando las tiras. Colocamos, este sería la mitad, fijaros donde está el nudito sería la mitad. Colocamos 15 tiras hacia este lado y 15 hacia este otro lado. Una vez que tengamos ya todos estos pelos colocados, vamos a separarlos a la mitad, 15 y 15. Bueno, yo tengo 15 y 16 porque he dejado esta grande de aquí, pero bueno, no importa. Lo pongo para cualquiera de los dos lados, ahí mismo. Y ahora vamos a hacer una trencita de cada lado. Vamos a hacer una trencita así de cada lado. Así es como quedan las trencitas y ahora vamos a hacerle la parte de arriba del pelo, el flequillito. Ahora con el mismo color del pelo vamos a hacer un flequillo desde la mitad hasta aquí, bueno, un flequillo, unas partes así de delante de pelo. Cogéis bastante hebra para que no tengáis que estar cortando, que se hace bastante incómodo. Y vamos a ir haciendo desde el medio, ahí metemos la hebra. Desde aquí dejamos un trocito así grandecito para luego engancharlo por el otro lado y poder cortar más cómodamente. Entonces así metemos y vamos a ir haciendo así desde el medio hacia la esquinita, hacia donde está la oreja. Así, ahora otra vez cogemos aquí arriba, en el medio. Vamos a ir haciendo así pasadas hasta que nos quede así unas cuantas pasaditas. Empezamos aquí en el medio y vamos cogiendo unos cuantos puntos de aquí de atrás, 3 o 4 puntos, y hacia la esquina. Ahí nos volvemos a enganchar en la esquinita. Lo vamos colocando así.
Nos volvemos a meter ahí en el medio y vamos haciendo las pasadas así. Cuando ya tenemos suficiente ahí en ese primer punto, vamos a coger aquí atrás, en vez de este punto donde estábamos cogiendo, cogemos un punto más, nos venimos más lejos. Y empezamos a enganchar de nuevo los mechones de pelo. Aquí también cogemos un punto más. Y vamos enganchando los mechones de pelo desde ahí, desde este punto que hemos cogido un punto más hasta aquí que nos vamos un punto más lejos. Hacemos un par de vueltas ahí. Así, y vamos colocando el pelo. Después de estas dos vueltas volvemos a hacer lo mismo. Aquí cogemos un punto más, nos vamos un punto más hacia el centro, ahí, y aquí vamos también un punto más hacia abajo. Vamos colocando el flequillo, que no se nos olvide de irlo colocando. Volvemos a hacer lo mismo ahí, en ese mismo punto, para dejar bien cubiertos los huecos de esa esquina. Ahí. Y ahora ya nos vamos un puntito más abajo. Esto lo hacéis más o menos según a vosotros os haga falta. Yo aquí ya estoy bajando un puntito, pero si necesitáis cubrir algún hueco más, pues repetís ahí. Si queréis bajar ya, pues bajáis ya. Y ahí vais viendo si os hace falta bajar ya el punto o repetir alguna pasada más. Yo aquí ya voy a coger uno más hacia el medio. Y ya sería el último, ya no me voy a meter más hacia el medio. Aquí ya sería lo último que voy a hacer de grande. Y voy a repetir las pasadas que sean necesarias en este último punto de aquí para dejar cubiertos bien los huecos. Hacia arriba en este punto. Ahí. Y hasta ahí. Aquí voy a hacerle un pequeño nudo porque no se va a notar. Y ahora voy con este hilo sobrante que tengo, me voy a ir hacia el medio de nuevo, lo paso hacia allí. Cuando terminéis esta esquina hacéis esto, con el hilo sobrante, si es que os ha sobrado, os pasáis hacia el medio. Y ahora empezáis a hacer este otro lado de aquí. Me voy a pasar hacia adelante para empezar por la parte de adelante. Y empezamos a hacer este lado de aquí igual que hemos hecho este otro. Aquí nos enganchamos más o menos detrás de la oreja. Ahí. Volvemos a pasar hacia arriba. Y volvemos detrás de la oreja. Aquí delante es donde más repeticiones hacemos, para que se note el flequillito ahí bien colocadito en la cara. Ahí hacemos unas cuantas pasadas y ahora ya nos vamos a ir al siguiente punto, que era un puntito más. Aquí ya no tengo más hebra, así que voy a hacer aquí un nudito.
un nudo, escondemos la hebra y de paso voy a enganchar esta de aquí antes de coger más hebra, así que así ya os explico. Esta primera vamos a hacer lo mismo, vamos hasta aquí abajo, hasta el puntito, ahí hacemos un nudo y la escondemos igual que hemos escondido la anterior. Este sobrante de hebra lo podemos cortar. Y vamos a coger más hebra para seguir haciendo por este lado de aquí lo mismo que hemos hecho en este otro lado. Podéis empezar desde arriba o desde abajo, desde donde más os guste. Ahí dejo un trocito de hebra para poder atarlo y esconderlo después. Cuando estén los dos lados iguales o que os parezca que están iguales, enganchamos las hebras, las escondemos y cortamos. Y ahí tendríamos ya el pelito puesto. Ahora con la hebra de color carne, si queréis, podéis hacerle esta marca de aquí, que le echo yo ahí en el medio, a esta, como si fuera la raya del medio del pelo. A esta no se lo voy a hacer porque la verdad aquí se lo hice pero no me ha gustado tanto, así que en esta pues no se la voy a hacer. Pero si a vosotros os gusta o tenéis un hilo más fino que no quede así tan gruesito como ha quedado el mío, quizá con uno más fino quede mejor, si se lo queréis hacer, pues es simplemente desde aquí hasta donde termina el pelo, ahí hacéis una pasadita de hilo de color carne y quedaría como la raya del pelo. Bueno, pues así hemos finalizado ya a nuestra caperucita roja, está completa, lo único que nos faltaba era el pelo, ya está terminada de todo, así que bueno, ahora vamos a continuar con el lobo y ya después al terminar os presento las dos piezas, cómo han quedado y eso, pero bueno, la caperucita hasta aquí ya hemos finalizado, así que ahora continuamos con el lobo. Para el lobo vamos a empezar con el hocico. Entonces, estas primeras vueltas las voy a hacer igualmente con el hilo negro, aunque no se vea muy bien en la cámara, porque como son un par de vueltas súper sencillas que no tienen ninguna complicación, entonces no lo voy a hacer con otro color, que no creo que vayáis a tener ningún problema. Entonces empezamos con el hocico y hacemos un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. En la vuelta número 2 hacemos un punto en cada punto de los 6. Aquí hacemos uno, en el siguiente hacemos otro, van 2, en el siguiente otro, van 3, en el siguiente otro, van 4, en el siguiente otro, van 5 y en el último hacemos otro que son los 6. Pero en este último punto ya vamos a cerrar con el color gris. Por eso que eran unas vueltas muy sencillas y que sabía que no ibais a tener ningún problema para hacerlas, así que ahora ya cerramos con el color gris en la última vuelta, que es el punto número 6. Entonces en la vuelta número 2 terminamos con 6 puntos. Ahora la vuelta número 3 volvemos a hacer 6 puntos, uno en cada punto. En la vuelta número 3 de nuevo terminamos con 6 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo. En el primer punto hacemos un punto bajo. Lo voy a marcar. Después ya corto esa hebra que tengo ahí, que la estoy viendo, que está fuera de sitio. Un punto bajo. Después del punto bajo hacemos un aumento. Y esto lo repetimos 2 veces más.
y terminamos la vuelta número 4 con 9 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos. En la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente vamos a hacer un aumento y lo repetimos 2 veces más. 2 puntos bajos, 1 y 2. Y en el siguiente un aumento y nos quedaría una vez. 2 puntos bajos, 1 y 2. Y en el último un aumento. Y terminamos la vuelta con 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12. En la vuelta número 8 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 2 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 15 puntos bajos. Así estaría terminado ya el hocico. Dejáis bastante hebra para poder coserlo. Y ahora vamos a continuar haciendo la cabeza. Con el color gris vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo. Y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada punto. Terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y después del punto bajo hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con 18 puntos. La vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos y después de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 30 puntos. Ahora desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 13 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos. Ahora vamos a colocar ya los ojos de seguridad. Entonces vamos a empezar a contar desde el anillo mágico 7 vueltas. El anillo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entre la vuelta número 7 y la vuelta número 8 sería donde colocaríamos los ojos. Hacia cualquier lado, ¿vale? Podéis empezar a contar en cualquier lado porque estamos tejiendo en espiral. Entonces, ahí mismo, entre la 7 y la 8, colocamos un ojito. Y ahora, con 6 puntos de separación entre un ojo y el otro, ponemos el otro. Entonces estamos aquí, pues hacia un lado o hacia otro, donde queráis, vamos a contar 6 puntos. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos de separación, así que aquí sería el siguiente ojo. Y así están los ojos del lobito. Le vamos a poner ya la parte de atrás para asegurarlos. Y ahora seguimos tejiendo y en la vuelta número 14 vamos a empezar haciendo un punto bajo, lo marcamos,
y después de ese punto bajo hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Un punto bajo y una disminución. Así por toda la vuelta, y al final de la vuelta número 14 tendremos 20 puntos bajos. Al de la vuelta número 14 rellenáis ya la cabeza, y ahora en la vuelta número 15 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y después de los 2 puntos bajos hacemos una disminución. Esto lo repetimos 4 veces más, lo de 2 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con 15 puntos. Ahora en la vuelta número 16 vamos a hacer un punto bajo y a continuación del punto bajo hacemos una disminución. Esto lo repetimos por toda la vuelta, un punto bajo y una disminución, y terminamos la vuelta con 10 puntos bajos. Y ahora en la vuelta número 17 termináis de rellenar antes de nada, si os hiciera falta, y ahora hacemos 5 disminuciones, ahí tenemos una, 5 disminuciones y cerramos. Dejáis hebra para coserlo, en el caso de que lo vayáis a coser, y ahora continuamos con el cuerpo. Comenzamos haciendo un anillo mágico, y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la vuelta número 2 vamos a cerrar el anillo mágico, y en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo un punto bajo, y a continuación del punto bajo hacemos un aumento. Esto lo repetimos 2 veces más, un punto bajo y un aumento. Y por último, un punto bajo y un aumento. Y terminamos la vuelta con 9 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. Y a continuación de los 2 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 2 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo, lo voy a marcar, y a continuación de ese punto bajo hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y un aumento, y terminamos la vuelta con 18 puntos. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, y a continuación de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con 24 puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con 30 puntos. Ahora desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 12 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos. Ahora en la vuelta número 13 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos, marcamos el primero, 2, 3 y 4,
Y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 36 puntos. Después, en la vuelta número 14, vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. En la vuelta número 15 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y a continuación de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 42 puntos. Después, en la vuelta número 16 y en la vuelta número 17 hacemos un punto en cada punto de los 42. En la vuelta número 18 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación de ese punto bajo vamos a hacer una disminución. Repetimos por toda la vuelta un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con 28 puntos bajos. En la vuelta número 19 volvemos a hacer un punto, marcamos ese primer punto y ahora una disminución y repetimos por toda la vuelta un punto bajo y una disminución. Aquí en el final de la vuelta nos queda un punto suelto, hacemos ese punto y terminamos la vuelta con un total de 19 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 20 vamos a volver a hacer un punto bajo y una disminución. Esto lo vamos repitiendo por toda la vuelta, un punto bajo y una disminución. Cuando hayáis hecho un punto y una disminución por toda la vuelta, que son un total de 6 veces, os quedará un punto bajo solito al final. Lo tejemos ahí solito y terminamos la vuelta con 13 puntos bajos. Ahora rellenamos, que hemos rellenado, cortamos y vamos cerrando cogiendo la hebra de fuera de cada uno de los 13 puntos que tenemos. Así vamos cogiendo solo la hebra de fuera, vamos pasándola así con la aguja. Cuando ya hayamos pasado la aguja por los 13 puntos, cerramos estirando así. Podéis hacer un nudo si queréis, porque es bastante grande el trozo que hemos cerrado. Entonces, si queréis asegurar con un nudito, podéis asegurar y escondemos la hebra. Vamos a continuar haciendo la colita del lobo. Yo la voy a hacer toda de color gris, porque son bastantes vueltas en negro las que hay que hacer, son 8 vueltas en negro y no se va a apreciar bien en la cámara. Entonces yo la voy a hacer toda con color gris, pero ya os aviso dónde tenéis que cambiar el color. Ahora vosotros comenzáis con el color negro y hacéis un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Y en las vueltas 2 y 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación del punto bajo vamos a hacer un aumento. Repetimos 2 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con 9 puntos bajos. Luego, en la vuelta número 5 y en la número 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos. En la vuelta número 7 empezamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2,
y a continuación de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 2 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 8 hacemos un punto en cada punto de los 12. Al final de esta vuelta número 8 vais a cambiar ya a color gris. Entonces el último punto que hayáis hecho, el punto número 12, que hayáis hecho de color negro, ese lo cerráis con el color gris, ¿vale? Ya creo que sabéis cómo se hace. Cerráis ese punto con el color gris para que no se os note el cambio de color y continuáis con el color gris en la vuelta número 9 y número 10 haciendo un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Ahora ya podéis cortar la hebra de color negro porque ya no nos va a hacer falta más el negro y seguimos en la vuelta número 11. Vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, ahora ya va todo de color gris. 3 puntos bajos. Y a continuación de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 2 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 18 puntos. Luego en la vuelta número 12 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18. En la vuelta número 13 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 2 veces más 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 12 puntos. Luego en la vuelta número 14 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 15 empezamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. Y después de los 2 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 2 veces más 2 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 9 puntos bajos. En la vuelta número 16 vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos. Ahora después de esta vuelta rellenáis ya la cola y acercáis bien el relleno hasta la puntita, ¿vale? Podéis ayudaros así con un gancho. Y vais trayendo el relleno así hacia la punta, que quede relleno bien todo el tejido. Y en la vuelta número 17 seguimos tejiendo y hacemos un punto bajo y a continuación de ese punto bajo hacemos una disminución. Vamos a repetir 2 veces más un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 18 vamos a cerrar la cola uniendo un punto de este lado con un punto del otro lado. Ahí unimos. En el siguiente punto volvemos a hacer lo mismo, un punto de este lado y un punto del otro lado y unimos con un punto bajo. Y en este último punto de aquí, que está solito, hacemos ahí, nos metemos y hacemos un punto bajo y tenemos 3 puntitos. Vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Una cadena y ahí ya podemos cortar dejando hebra para coser. Continuamos ahora haciendo las patas. Vamos a empezar por las patas delanteras. Entonces vamos a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto de los 6 que tenemos. En la vuelta número 2 hacemos un aumento en este primer punto, un aumento en el siguiente y vamos haciendo así un aumento en cada uno de los 6 puntos que tenemos. Terminamos la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Ahora, desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 7, vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos.
Al acabar la vuelta número 7, rellenáis bien la patita y ahora vamos a cerrar, igual que hemos cerrado la cola, vamos a coger un punto de este lado y un punto del otro lado. Hacemos un punto bajo y ahí cerramos. Vamos al siguiente punto, hacemos un punto de este lado y un punto del otro lado y cerramos con un punto bajo. En el siguiente hacemos lo mismo, un punto de este lado y un punto del otro lado y cerramos con punto bajo. Y en el último hacemos lo mismo. Un punto de un lado, un punto del otro y cerramos con punto bajo. Y aquí en este punto que queda solito, los metemos así, de un lado hacia otro, y ahí hacemos un punto bajo más, una cadena y dejamos hebra suficiente para poder coser. A mí se me ha terminado la hebra, me ha quedado así, pero bueno, ya después miraré para coserlo. Ahora vamos a continuar haciendo las patas traseras. Entonces, de nuevo con el color gris, hacemos un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada punto de los que tenemos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12, pero lo vamos a hacer solo por la hebra que está adentro. Cogiendo la hebra que está adentro, ahí hacemos un punto bajo. En el siguiente punto, también por la hebra de dentro, otro punto bajo. Y esto es lo que vamos haciendo alrededor de la vuelta. Vamos a hacer los 12 puntos bajos que tenemos, pero solo cogiendo la hebra de la parte de dentro. Ahora en la vuelta número 4 y en la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12, pero esta vez ya cogiendo la hebra completa. Ahí tengo un punto, hay otro y así hacemos en la vuelta 4 y en la vuelta 5 un punto en cada punto de los 12 con la hebra completa. Después de esta vuelta número 5 ya podéis cortar la hebra, dejáis para coser y tenéis que hacer 2 patas iguales, tanto traseras como delanteras. Las patas traseras, como hemos tejido por la hebra de dentro en la vuelta número 3, pues se quedan así como rectitas abajo, se pueden poner así de pie, ¿vale? Se quedan así rectas y las patas delanteras quedan así más redondeadas. Ahora vamos a continuar haciendo las orejas. Para las orejas empezamos haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Un aumento en cada uno de los 6 puntos que tenemos. Ahí tengo un aumento. En el siguiente son 2. En el siguiente 3. En el siguiente 4, 5 y 6. Terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer, en este primer punto vamos a hacer 3 puntos bajos juntos.
Ahí hacemos uno, en ese mismo hacemos otro y en ese mismo de nuevo hacemos otro. Vamos a marcar el primero. Ahí tenemos 3 puntos bajos juntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, pero uno en cada punto. Entonces, en este siguiente hacemos uno, en el siguiente hacemos otro y en el siguiente hacemos otro. Son los 3. Ahora volvemos a hacer de nuevo 3 puntos bajos juntos. Entonces, en este punto hacemos un punto bajo, de nuevo en ese mismo punto hacemos otro punto bajo y en ese mismo punto de nuevo otro punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, pero uno en cada punto, así que en este siguiente punto hacemos uno, en el siguiente hacemos otro y en el siguiente hacemos otro. Son 3. Ahora vamos a hacer en el siguiente punto, vamos a hacer un punto bajo, levantamos 2 cadenas, 1 y 2, vamos a cerrar las cadenas aquí en el final del punto bajo, ahí, cogiendo las 2 hebras, donde hemos hecho las 2 cadenas, este es punto bajo, con esta otra hebra, ahí cerramos así las cadenas con un punto deslizado y en ese mismo punto volvemos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a terminar la vuelta haciendo un punto bajo en cada uno de los 3 puntos que quedan. Así, y en el último otro punto bajo. Ahora en la vuelta número 4, vamos a quitar el marcador. Y en la vuelta número 4 vamos a ir haciendo por la hebra de la parte de afuera un punto en cada punto. Así que ahí vamos a poner el marcador en el primer punto. Lo voy a ir haciendo con vosotros para que no nos liemos aquí en la esquinita. Ahí vamos haciendo un punto, en el siguiente vamos a hacer otro punto, en el siguiente otro. Así vamos a ir haciendo un punto en cada punto, pero cogiendo solo esta parte de la hebra, la que está hacia allá. Ahí vamos a ir haciendo un punto en cada punto. Cuando llegamos aquí, que tenemos este piquito, buscamos esta de aquí, que es la hebra de fuera. Aquí teníamos el primer punto bajo, que habíamos hecho un punto bajo, 2 cadenas y otro punto bajo. Pues en este primer punto bajo, ahí buscamos la hebra y hacemos punto. Luego, donde están aquí las cadenas cerradas, ahí nos metemos y hacemos un punto bajo, una cadena y en ese mismo punto volvemos a hacer un punto bajo. Y ahora volvemos a tejer por la parte de la hebra que estábamos tejiendo, ahí dentro, ahí tenemos uno. Ahí hacemos punto bajo, ahí tenemos otro y hacemos punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Y así terminamos la vuelta. Aquí en el siguiente vamos a hacer un deslizado, una cadena y ya podemos cortar la hebra. Dejáis bastante hebra para coser, si es que lo vais a coser. Y hacéis 2 orejas iguales. Pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Aquí tenemos ya todas las partes del lobo. En el siguiente vídeo las vamos a unir y haremos también el vestidito de abuela, su gorrito y las gafas. Porque para hacer todo junto en este vídeo es demasiado ya y no me va a dar tiempo, no creo. Entonces lo vamos a dejar ya por aquí.
Y así en el siguiente vídeo hacemos esto, que es ya lo que nos falta para terminar con el proyecto de la Caperucita Roja. Así que bueno, pues si os ha gustado podéis dejarme un like. Y como siempre os recuerdo que podéis seguirme en Instagram, que es allí donde siempre voy comentando por adelantado cuáles son los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal y así estáis al día. Y si tenéis cualquier duda, también podéis uniros al grupo de Telegram, que voy a dejar un enlace de invitación en la descripción del vídeo. Ahí os unís en el grupo de Telegram y es la manera más fácil de ponerse en contacto conmigo en el caso de que tengáis cualquier duda. Y si queréis compartir vuestros avances o proyectos ya finalizados, también ahí en ese grupo de Telegram es donde lo podéis hacer más cómodamente. Y bueno, pues nada, así vamos con el proyecto de la Caperucita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!